Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, encuentro para tratar asuntos de iglesia, de actualidad dentro de la iglesia que Cristo fundó. Hoy vamos a desarrollar un tema que considero yo que es bastante espinoso, delicado, polémico: la homosexualidad. Quiero ser claro en este diálogo. Dentro de los medios de información laicos, que muchos de ellos son ateos o si no anticatólicos, se ventilan dos tipos de noticias. Una, que la Iglesia Católica va en contra del homosexual, que la Iglesia Católica excluye al homosexual, que la Iglesia Católica desconoce los derechos del homosexual y lo aparta de la comunidad eclesial. Eso es lo que dicen los medios de información laico, que más bien considero yo que es una desinformación. Eso por una parte. Por otra parte, también estos grupos de presión, los lobbies gays, los que tienen una agenda, también dicen que la Iglesia los excluye, que la Iglesia no reconoce sus derechos, que la Iglesia no los quiere, que deberían más bien mirar si se acepta el matrimonio homosexual. Entonces también dicen este tipo de cosas. Y ahí de ladito también dicen que nosotros los sacerdotes no tenemos derecho a hablar sobre estos temas, ni ninguna autoridad moral para hablar sobre estos tópicos, sobre la homosexualidad, porque resulta que en el clero todos somos homosexuales cuando nos va bien, porque cuando nos va mal somos pedofílicos. La cosa está en que existe una cueva de homosexuales y de cosas terribles dentro del clero. Entonces yo quiero que usted, utilizando su buen juicio y su razón, mire lo que la Iglesia Católica enseña sobre el homosexualismo. Tal vez sucede lo que decía el profeta Oseas. ¿Qué decía el profeta Oseas? El profeta Oseas decía lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas personas no conocen lo que la Iglesia Católica enseña, entonces más bien se dejan influir por los medios de comunicación social, por aquellos noticieros que son anticatólicos, por aquellos grupos de presiones que son ateos, etcétera, etcétera. De todas maneras, la Iglesia Católica al final resulta siendo la mala. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordarle que el Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que recoge toda la enseñanza y la doctrina que ha venido impartiendo la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años de historia. En el Catecismo se habla sobre la fe, sobre la espiritualidad, sobre la Eucaristía, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la moral, sobre la ética, sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre todas esas realidades de fe que competen al ser humano dentro de la Iglesia. Entonces, dentro de uno de sus apartes, dentro de la realidad moral, la parte de la teología moral, entonces sobre el sexto mandamiento habla sobre la homosexualidad. Y mire lo que la Iglesia hermosamente expresa sobre la persona del homosexual. Dice en el número 2358, pónganle atención, mire qué interesante esto y cómo la Iglesia aprecia, acoge y asume al homosexual. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Entonces, primero que todo, la Iglesia reconoce que es una inclinación
es una inclinación objetivamente desordenada. Eso va contra la naturaleza. Pero eso no quiere decir que la Iglesia lo rechaza. Por el contrario, dice, deben ser acogidos con respeto. 1. Compasión. 2. Y delicadeza. 3. Y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Entonces, no los discrimina, tiene compasión, respeto y delicadeza frente al homosexual. Eso es lo que la Iglesia Católica piensa sobre el homosexual. Es persona humana, es hijo amado de Dios, es bautizado, hace parte de la familia de la Iglesia, los que son bautizados dentro de la Iglesia Católica. Pero de todas maneras, la Iglesia Católica los asume, los acoge como seres humanos, dignos de toda dignidad, de todo respeto y de toda consideración. Otra cosa es que la Iglesia no va a aceptar el desorden en su comportamiento, porque es una inclinación objetivamente desordenada. Esa parte de la preferencia sexual, eso no está bien. Dentro del genoma humano no existe dentro del mapa genético no existe el genoma o el gen homosexual, no existe. Por lo tanto, no se puede decir que sea de orden natural, que la homosexualidad sea natural, no. Las causas hay que buscarlas por otras razones. Entonces estoy ofreciendo una parte de orden científico, ¿no?, que la homosexualidad no es algo natural, 1, y 2, desde la parte moral, cómo se debe asumir al homosexual. Con dignidad, reconociendo su dignidad como persona, se debe asumir con delicadeza, se debe asumir con respeto y no debe haber ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, cualquier persona o cualquier grupo o cualquier institución que quiera decir que la Iglesia Católica rechaza al homosexual es una gran mentira. ¿Qué es lo que dice el número 2359 de este mismo documento del Catecismo de la Iglesia? Dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Eso sí, eso es lo que la Iglesia Católica invita. Así como le dice al adúltero que deje su adulterio, así como le dice al fornicario deje su fornicación, así como al ladrón le dice deje su robo, así como le dice al narcotraficante deje de ser narcotraficante, así como al que hace corrupción administrativa deje su corrupción administrativa, ¿no? Entonces, que dejen esas situaciones de pecado y se acerquen al Señor. Por lo tanto, si el homosexual tiene esa inclinación, ¿no?, entonces la Iglesia lo acoge, lo asume, lo respeta, no lo excluye, lo integra para decirle, no peques más, mira que por ahí no es el camino. Así como hizo con la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué le hizo? La respetó, la comprendió, pero le dijo, no vuelvas a pecar. Entonces, querido amigo, cuando usted entonces empiece a escuchar por ahí que es que la Iglesia rechaza al homosexual, no. La Iglesia no rechaza al homosexual. La Iglesia lo que rechaza es el pecado que comete el homosexual. Así como rechaza el pecado que comete el adúltero. Así como rechaza el pecado que comete el fornicario. Eso es una cosa muy distinta. Pero nos quieren embadurnar la cabeza con otros criterios y entonces tal vez usted, querido católico, no está bien informado, entonces muchas veces tiene que quedarse callado o tal vez ceder a lo que están diciendo esas fuerzas y esos grupos que quieren presionar a la Iglesia Católica mostrándola como una institución inmisericordia, ¿no?, que no asume, que no comprende y que más bien rechaza al homosexual. El homosexual tiene derechos como persona humana. Como persona humana tiene todos los derechos y se le respetan. Derecho al voto, derecho a la recreación, derecho a la salud, derecho al trabajo, etcétera, todos los derechos. Pero esa inclinación no es un derecho, no, eso es una preferencia que es muy distinto. Tiene una inclinación hacia el mismo sexo, eso no es ningún derecho, eso es un gusto, que es muy distinto a un derecho. Ahora bien, la otra parte, que nosotros los sacerdotes no tenemos ningún tipo de autoridad moral para hablar sobre este tipo de temas porque dentro de nosotros, dentro del clero, existe una serie de sacerdotes homosexuales y que por eso nosotros tenemos que guardar silencio, pues creo que por ahí no es la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que la Iglesia Católica
no es la única institución donde hay homosexuales, desafortunadamente. También los hay en el cuerpo de bomberos, en el departamento de policía, en el gremio de médicos, en el gremio de abogados, en las universidades, en las escuelas, etcétera, etcétera. En todas partes hay homosexuales. ¿Por qué lanzan risa contra la Iglesia Católica y olvidan estos otros lugares, estos otros organismos e instituciones donde igualmente hay homosexuales? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Sí, nos duele mucho cuando sabemos que dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía eclesial, hay sacerdotes homosexuales, y no solamente homosexuales, sino pedofílicos, con otras inclinaciones y otras taras psicológicas. Eso duele mucho y afecta mucho. Pero que no nos digan a nosotros que no tenemos derecho a hablar sobre estos temas de orden moral, afirmando que en nuestro medio todos somos homosexuales, porque eso no es verdad. Sí tenemos derecho, y la Iglesia Católica tiene autoridad moral para hablar sobre esto. No por el hecho de que en alguno de sus miembros exista homosexuales. Es una cosa muy distinta. Entonces, como conclusión, en este diálogo con el padre Raúl, entonces usted puede sacar y tener en cuenta lo siguiente. Lo que la Iglesia piensa sobre el homosexualismo, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, a este bien claro, los acoge, los asume, los ama, los respeta, pero no quiere que tengan ese ejercicio de la homosexualidad, porque eso es pecado, eso va contra la naturaleza. Entonces la Iglesia entonces simplemente señala el pecado, no, pero quiere salvar al pecador, quiere sacar de la vida del ser humano el pecado para que esté en gracia con nuestro Jesucristo. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Y sí, segundo, sí nos duele saber que dentro de la Iglesia Católica hay homosexuales, claro que sí, pero eso no quiere decir que en la Iglesia Católica están todos los homosexuales, porque prácticamente se pierde la objetividad, porque en otros lugares hay también homosexuales. Porque entonces simplemente señalan a la Iglesia Católica. Es desafortunado que en nuestro medio exista tanto escándalo de tanto sacerdote que es homosexual o pedofílico u otras cosas que a veces es preferible no mencionar, pero esto causa bastante alarma y bastante noticia frente a la Iglesia y frente al mundo, frente a las personas. Nosotros los sacerdotes estamos llamados a vivir con Cristo, a tener una moral cristiana y a ayudar al homosexual a que salga de su situación que le trae mucho dolor y le trae mucha angustia, porque se debe sufrir bastante. Pero la Iglesia Católica jamás va a aceptar unas relaciones que van en contra de la misma naturaleza. Pero acoge al homosexual, lo respeta, no lo discrimina, sino que lo ayuda a salir de esa situación de postración que lo debe afectar mucho. Y la Iglesia Católica sí tiene autoridad moral para hablar sobre el homosexualismo, no por el hecho de que algunos de sus miembros sean personas que desdigan esta realidad. Que el Señor lo bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Va usted a escuchar con alguna frecuencia de ahora en adelante, ¿no?, estas palabritas, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Bien. Esas palabritas en conjunto y dentro de un contexto bastante interesante dentro de la historia, especialmente del siglo XVIII para acá, esas palabritas se utilizaron mucho en la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y voy a hacer uso aquí de una de ellas, ¿no? La fraternidad. Aquel que sabe que es fraterno, la palabra fraterno, fraternal, pues eso viene de hermano. Entonces, cuando se habla de fraternidad, pues está hablando de una hermandad, de un grupo de personas que son hermanos. Muy bien. Y si son hermanos, ¿es por qué? Hombre, pues porque hay un solo papá, porque hay un mismo papá. Para que uno sea hermano, entonces tiene que uno tener el mismo padre. Nosotros los católicos somos hijos del Padre, porque en el Hijo, a través del bautismo y la fe, nos hacemos hijos de Dios.
Eso es bien claro. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, obviamente soportado por la enseñanza que nos da la palabra del Señor, la Biblia. Nosotros somos hijos en el Hijo, porque a través de la filiación divina que adquirimos en el bautismo y precisamente por la fe, entonces nos hacemos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nosotros, por ejemplo, los católicos, entonces por eso nos llamamos hermanos. De hecho, nosotros les decimos a los hermanos separados, porque ellos alguna vez estuvieron en la Iglesia Católica, la única iglesia que existe, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero como ellos formaron todo aparte, ¿no?, desde que apareció Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Erasmo, Knox, Enrique VIII, de aquella época para acá, pues entonces ellos se separaron de nuestra familia, se salieron de nuestra familia, pero siguen teniendo el mismo papá. Por eso nosotros les decimos a ellos hermanos separados, o hermanos esperados, o hermanos cristianos. ¿Bien? Es así porque la historia no nos deja mentir. Pero resulta que dentro de este contexto fraternidad universal, eso es un terminacho masón. Eso es de los masones. Entonces ve usted en la imagen que está detrás de mí, pues esa gran escuadra, ¿no?, y ese compás, elementos propios de un arquitecto universal, de un obrero, ¿no? Entonces son elementos propios de la masonería. Entonces se habla de fraternidad universal porque quieren hermanar al universo, a todo el mundo. La cuestión es esta: ¿quién es nuestro Padre? Porque los masones no son cristianos. Uno, los budistas no tienen a nuestro Dios como su Padre. Los musulmanes no tienen a Dios, ¿no?, al Padre de Jesús, a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios de los musulmanes no es nuestro mismo papá. Entonces, cuando se habla de fraternidad universal, ¿qué nos están enseñando o qué nos quieren decir? ¿Que somos hermanos sin padre? ¿Qué término es ese? Pero resulta que en la Revolución Francesa, cuando se hablaba de fraternidad, era porque existía un mismo ideal, existían como un mismo proyecto, como un mismo horizonte que seguir. Inmediatamente se terminó la Revolución Francesa, ¿no?, y se cayeron todos esos presupuestos, pues se acabó la fraternidad, sacaron los hermanos. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos un Padre, y sabemos que nuestro Padre es un Padre eterno, y mientras nosotros tengamos filiación a Él, y nos sintamos amados por Él, y que a través del bautismo y la fe vamos a ser siempre hijos de Él. Así nos vayamos, como hizo el hijo pródigo, ¿no?, como nos narra la Escritura. El Padre siempre está allí, con los brazos abiertos, para recibir al hijo que regresa arrepentido. Ese Padre, ¿no?, es distinto a ese Padre etéreo, bien confuso, que no lo entiende nadie. La fraternidad universal. Y usted póngale mucha atención a aquellos discursos dentro de la misma Iglesia Católica donde se nos filtraron esas palabritas. Se nos va a hablar de fraternidad universal, se nos va a hablar de igualdad universal, se nos va a hablar sobre libertad universal. Ahora, esas palabritas de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad. Solamente la libertad se puede alcanzar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Si no está Cristo allí, esa libertad no es libertad. 2. Cuando se nos habla de igualdad, entonces, ¿qué significa eso de igualdad? Todos somos iguales frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la dignidad de personas humanas.
Dios. ¿Y quién es ese Dios? Nuestro Padre, el Padre de Jesús. Otra realidad de Dios es un Dios etéreo también, un Dios que no conoce a nadie. Y 3, cuando se habla de fraternidad, pues obviamente porque tenemos un papá, el Padre de Jesús, que es el Padre nuestro, que nos adquirimos en el Hijo, por filiación divina. La fe, el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando usted dentro del gran discurso de la Iglesia Católica, empiece usted a escuchar esas palabritas, libertad, igualdad, fraternidad, esas 3 palabritas de alguna manera cambiaron la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay como una equivalencia, ¿no? Entonces hay una transposición de conceptos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, para que nos vayamos confundiendo con 3 realidades y 3 palabras: igualdad, fraternidad y libertad. Usted va a escuchar, estoy completamente seguro, esas palabras en un nuevo discurso dentro de la Iglesia Católica, porque hoy en día desconocer la infiltración de algunos grupos masones dentro de la Iglesia Católica es ser uno ingenuo. Hoy en día, si usted se considera un católico bien formado, un católico que está enterado de las noticias, usted tiene que darse cuenta de que sí hay una infiltración, y con mucho dolor lo tenemos que decir, pero eso es la cruda realidad y la cruda verdad. No podemos ser ingenuos de pensar que en la Iglesia todos somos santos, porque eso no es cierto. La Iglesia es una institución divina, ¿no?, pero también conformada por humanos, y donde hay humanidad va a haber pecado, y ese pecado es el que deteriora, ¿no?, y acaba, ¿no?, lo que Cristo ha querido sostener, lo que Cristo ha querido edificar, lo que Cristo ha querido mantener. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 18 en adelante, ¿no?, que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de esa iglesia. Es decir, que el maligno, la realidad del mal, ¿no?, esa realidad del demonio va a estar atacando a la Iglesia Católica. Su Santidad San Pablo VI nos enseñaba que el humo del infierno ha entrado por las fisuras de la Iglesia, o sea que es algo que no es desconocido para ninguno de nosotros, y el demonio se presenta a través de palabras. No se olvide, a través de la palabra, que si la fe llega a través de la predicación, a través de un mensaje, el demonio emula toda la realidad de Dios y también utiliza una palabra. Así fue que tentó a Adán y Eva, con la palabra. Nosotros tenemos que estar muy atentos para no dejarnos que enredar con esos conceptos y estas palabras que son bastante eufemísticas, ¿no?, sofistas también, ¿no?, que metidas dentro de un discurso, dentro de un lenguaje retórico y demagógico, lo pueda usted envolver. Claro, nos hablan de libertad, pues nos hablan de igualdad, nos hablan de fraternidad, pues uno dice, sí, claro, qué bonito, pero pongan atención a las realidades que dejan de decirse: Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos reunidos en Cristo Jesús. Cuando nos hablan de Dios, pero no nos hablan del Espíritu de Dios, ni nos hablan de Cristo Jesús, entonces ojo con ese lenguaje, porque es un lenguaje políticamente correcto y también políticamente engañoso. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.